Si todos a tu alrededor parecen problemáticos, egoístas o difíciles, tal vez el problema no sea todos. Tal vez seas tú. ¿Por todos los arquetipos? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando la psique humana y descubrí algo perturbador: las personas más tóxicas son las últimas en percibir su propia toxicidad. No porque sean estúpidas, sino porque construyeron una fortaleza psíquica impenetrable donde su pequeño ego consciente se proclamó Dios absoluto. ¿Alguna vez te preguntaste por qué aquella persona que todos evitan nunca se da cuenta de que la evitan? ¿Por qué aquel familiar que explota en cada encuentro piensa que los demás son demasiado sensibles? ¿Por qué aquel colega manipulador cree sinceramente que está solo siendo estratégico? La respuesta está en uno de los conceptos más fascinantes y aterradores de la psicología: la tiranía del yo sobre el self. Y antes de que pienses, eso no soy yo, déjame hacerte una pregunta incómoda: ¿cuándo fue la última vez que genuinamente admitiste estar completamente equivocado sobre algo importante? Mira, en mi teoría psicológica, existe una distinción crucial que la mayoría de las personas ignora: el yo, ese pequeño dictador consciente que llamas mi personalidad, no es la totalidad de quién eres. Existe algo mucho más grande, el self, que representa toda tu psique, incluyendo las partes que odias, niegas y proyectas en los demás. Las personas tóxicas tienen un yo inflado que secuestró toda la operación psíquica. Es como si el gerente de una empresa hubiera encerrado al CEO en el sótano y comenzara a tomar todas las decisiones solo, convencido de su genialidad. Y antes de que cierres este vídeo pensando, esto no se aplica a mí, quédate hasta el final porque voy a revelar 7 señales concretas que indican cuando tu yo se volvió un tirano psíquico, señales que todos a tu alrededor ya percibieron, pero que tú sistemáticamente ignoras o racionalizas. Y si eres nuevo aquí en el canal, ¿qué diría Jung? Considera suscribirte porque aquí analizamos los fenómenos de la vida moderna a través del lente de la psicología profunda, con un toque de humor que hace la píldora más fácil de tragar. Toca el icono de la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame explicarte esta distinción fundamental que yo, Carl Jung, desarrollé a lo largo de décadas de práctica clínica. El yo, o ego consciente, es aquella voz en tu cabeza que dice: yo soy así, yo pienso esto, yo quiero aquello. Es la parte de ti que despierta por la mañana, toma decisiones, interactúa con el mundo. Es importante, claro, pero puedo garantizarte, es solo una fracción microscópica de quién realmente eres. Ya el self, con S mayúscula, un concepto que me llevó años articular adecuadamente, es la totalidad de tu psique. Incluye el yo consciente, sí, pero también todo el vasto océano del inconsciente, tus miedos reprimidos, tus deseos inconfesables, tus potencialidades no realizadas, tu sabiduría instintiva, tus impulsos contradictorios. Cuando explico esto a mis pacientes, me gusta usar esta imagen: el yo es la punta del iceberg que ves sobre el agua. Pequeña, definida, visible. El self es el iceberg completo, la masa gigantesca sumergida que no ves, pero que determina hacia dónde va el iceberg cuando las corrientes oceánicas se mueven. A lo largo de mi práctica, observé que las personas psicológicamente saludables mantienen un diálogo constante entre el yo y el self. El yo consciente toma decisiones, pero consulta al self a través de sueños, intuiciones, aquella sensación de algo no está bien incluso cuando lógicamente debería estarlo. Es una relación de humildad, el yo reconoce que no lo sabe todo. Pero en mis años de consultorio, vi innumerables casos donde algo terrible sucede: el yo consciente de la persona corta esa comunicación. Él decide: yo sé todo lo que necesito saber. Mi perspectiva consciente es absoluta. Mis sentimientos son siempre válidos. Mis interpretaciones son siempre correctas. Es lo que pasé a llamar la tiranía del yo, un golpe de estado psíquico donde el pequeño dictador consciente destronó la sabiduría mayor del self. Y aquí está el problema que identifiqué repetidamente: cuando vives dominado por un yo tirano, pierdes completamente la capacidad de autocrítica genuina. Porque la autocrítica real, como descubrí en mi propia jornada de individuación, requiere que accedas a partes de ti mismo que tu yo consciente no controla, y el tirano no permite eso. Y aquí hay algo fascinante que observé: cuando atiendo a una persona tóxica en terapia, y créeme, llegan a mi consultorio, generalmente traídas por familiares desesperados, ella no está fingiendo cuando dice: yo no hice nada malo. Ella genuinamente lo cree. Su yo tirano construyó una narrativa hermética donde ella es siempre la heroína, siempre la víctima incomprendida, siempre la persona razonable rodeada de locos. Cualquier feedback externo que contradiga esa narrativa es automáticamente rechazado como envidia, sensibilidad excesiva de los demás, o persecución injusta. Puedo decirte por experiencia, el self intenta enviar señales, a través de sueños perturbadores, síntomas físicos, aquel vacío existencial a las 3 de la mañana, pero el yo tirano instaló bloqueadores.
Es como vivir en una dictadura psíquica donde toda información es censurada antes de llegar a tu consciencia. Muy bien, ahora vamos a lo que interesa. Basado en mis años de observación clínica, identifiqué 7 señales concretas de que tu yo se volvió un tirano psíquico y te convertiste en la persona tóxica de la historia. Y presta atención porque cada señal que voy a describir tiene una característica en común, todo el mundo a tu alrededor ya lo percibió, menos tú. Primera señal que observo repetidamente, tú siempre, y digo siempre, tienes una explicación racional, lógica y perfectamente articulada para cada comportamiento tuyo que incomoda a los demás. ¿Llegaste 2 horas tarde al cumpleaños de tu madre? El tráfico estaba imposible, además avisé que tal vez no llegara a tiempo. ¿Olvidaste el aniversario de bodas por tercera vez? Estoy sobrecargado en el trabajo, ¿tú sabes cómo es? ¿Gritaste a tu pareja delante de visitas? Él me provocó primero, yo solo reaccioné. Cuando veo esto en el consultorio, pienso, fascinante, esta persona construyó un sistema de defensa tan sofisticado que logra transformar cada falla en una circunstancia externa. El yo tirano es brillante en eso, terceriza toda responsabilidad real mientras mantiene una fachada de persona que asume sus errores. Porque mira, tú hasta dices disculpa, pero siempre con un pero gigantesco justo después que anula completamente la disculpa. Segunda señal que identifico con frecuencia alarmante, notaste que, por alguna razón misteriosa del universo, estás perpetuamente rodeado de personas extremadamente sensibles, dramáticas y que no saben tomarse una broma. Tu jefe es demasiado sensible. Tu familia es demasiado sensible. Tus amigos son demasiado sensibles. ¿Aquella colega que lloró cuando hiciste un comentario inocente sobre su peso? Demasiado sensible. ¿El empleado de la tienda que se incomodó cuando lo trataste con brusquedad? Demasiado sensible. Cuando analizo este patrón, no puedo dejar de pensar, qué extraordinaria coincidencia estadística. De todos los miles de millones de personas en el planeta, esta aquí logró estar rodeada exclusivamente de individuos hipersensibles. O tal vez, como observo en la clínica, el problema sea que tu yo tirano calibró tu normal en un nivel de brutalidad que solo tú consideras aceptable. Cuando todos a tu alrededor dicen que el agua está hirviendo y tú insistes en que está tibia, tal vez el problema no sea el termómetro de todos los demás. Tercera señal que documenté en innumerables casos, tienes una colección mental cuidadosamente catalogada de todas las veces que fuiste injustamente tratado, incomprendido o maltratado, pero una memoria curiosamente nebulosa sobre las veces que tú hiciste lo mismo con los demás. ¿Tu hermana olvidó llamarte en tu cumpleaños hace 3 años? Grabado en HD en tu memoria, listo para ser usado en cualquier discusión futura. ¿Tú olvidaste su cumpleaños en los últimos 5 años seguidos? Ah, pero eso fue diferente porque yo estaba pasando por problemas. Cuando analizo este fenómeno psíquico, veo claramente, el yo tirano funciona como un abogado deshonesto, solo presenta las evidencias que favorecen su caso. Mantiene un archivo meticuloso de todos los crímenes cometidos contra ti, pero los crímenes que tú cometes son archivados en una carpeta llamada circunstancias atenuantes. Es como si tu psique tuviera un departamento legal trabajando 24 horas para garantizar que tú siempre seas el bueno de la narrativa. Cuarta señal que me hace suspirar en sesiones terapéuticas, te enorgulleces de solo decir la verdad y ser auténtico, pero curiosamente tu verdad auténtica siempre parece involucrar humillar, disminuir o lastimar a otras personas. Yo solo soy sincero, si las personas no aguantan la verdad, el problema es de ellas. Mira, yo pasé décadas estudiando la psique y puedo decirte con absoluta certeza, cuando alguien usa honestidad como excusa para crueldad, no es el ser superior hablando, es el yo tirano usando una máscara de virtud para justificar sadismo. Porque la honestidad real, auténtica, venida del self integrado, lleva compasión. Puede ser dura, sí, pero no es sádica. No tiene placer en el dolor ajeno. Si sientes una satisfacción secreta cuando dices la verdad y la persona queda lastimada, puedo diagnosticarte, tu yo tirano encontró una forma socialmente aceptable de agredir a las personas. Es toxicidad con diploma de autenticidad. Quinta señal que me fascina científicamente, cuando confrontado sobre algo que dijiste o hiciste, tienes una habilidad impresionante de reescribir la historia inmediatamente. Yo nunca dije eso. Tú entendiste mal. No fue eso lo que pasó. Estás distorsionando mis palabras. Y lo más fascinante, crees genuinamente en tu versión revisada. No es mentira consciente, observo que tu yo tirano tiene un departamento de edición trabajando en tiempo real, modificando tus memorias para mantener la narrativa intacta. Ya presencié esto en sesión, la persona jura sobre todo lo sagrado que no dijo aquello, mientras yo y 3 familiares presentes escuchamos claramente.
Pero en su mente, aquello realmente no sucedió de ese modo. El yo tirano que identifico en estos casos es un editor tan eficiente que logra alterar el pasado incluso antes de que se enfríe. Es como vivir en un ministerio de la verdad orwelliano donde tú eres simultáneamente el dictador y el ciudadano convencido por la propaganda. Sexta señal que observo con regularidad perturbadora: tienes límites clarísimos que todos deben respetar religiosamente, pero cuando otras personas establecen límites contigo, eso es exageración, capricho o falta de flexibilidad. Tú no puedes ser interrumpido durante tu tiempo de descanso, eso es sagrado y quien lo irrespete va a escuchar. Pero cuando tú mandas mensajes a las 23h exigiendo respuesta inmediata, estás solo necesitando ayuda. Tú necesitas 3 días de silencio cuando estás estresado y todos deben entender. Pero cuando alguien dice, necesito espacio, tú lo interpretas como rechazo personal y comienzas a bombardear con mensajes. Al analizar este patrón, veo claramente, el clásico caso de yo tirano operando con 2 sistemas de justicia, uno draconiano para los demás, otro extremadamente benevolente para sí mismo. Es la psicología del emperador romano: tus reglas son ley divina, las reglas de los demás son sugerencias opcionales. Séptima y última señal que diagnostico: genuinamente no puedes recordar la última vez que tú, de forma espontánea, sin ser acorralado o presionado, fuiste hasta alguien y dijiste, me equivoqué, discúlpame, sin ningún pero después. Y cuando raramente pides disculpas, siempre esperas que la persona acepte inmediatamente y lo supere, porque después de todo, tú te rebajaste a pedir disculpas, ¿qué más quiere? Mientras tanto, guardas rencor de disculpas no recibidas por años, décadas incluso. Cuando observo este comportamiento, visualizo la escena: tu yo tirano sentado en un trono psíquico, rodeado de personas que necesitan disculparse contigo, mientras tú nunca bajas del pedestal. Porque en la lógica del tirano que estudié extensivamente, pedir disculpas es admitir falla. Y admitir falla es permitir que el self, aquella entidad mayor que sofocaste en el sótano, susurre que tal vez no seas el Dios que piensas ser. ¿Y eso? Eso el yo tirano no puede permitir. Sería el comienzo del fin de su dictadura. Entonces, después de reír, o tal vez de sudar frío reconociendo algunas de estas señales que identifiqué, vamos a lo que realmente importa en mi práctica clínica: ¿qué hacer cuando te das cuenta de que tu yo se volvió un tirano psíquico? Porque mira, reconocer estos patrones es solo el primer paso. El verdadero trabajo, lo que yo llamo proceso de individuación, comienza cuando decides desmantelar esta dictadura interna y restablecer el diálogo con el self. Y no voy a engañarte, este es uno de los procesos más dolorosos y necesarios que un ser humano puede atravesar. Yo mismo pasé por eso. Primero, y esto aprendí a lo largo de décadas atendiendo pacientes, necesitas entender por qué tu yo se volvió un tirano. Nadie nace así. Generalmente, lo que observo es que esta tiranía surge como mecanismo de defensa después de heridas profundas. Tal vez creciste en un ambiente donde mostrar vulnerabilidad era peligroso. Tal vez fuiste traicionado o abandonado y decidiste inconscientemente, nunca más voy a admitir debilidad. Tal vez viviste años siendo criticado y desarrollaste una armadura psíquica donde simplemente no puedes estar equivocado, porque si lo estás, aquellas voces críticas del pasado tendrían razón. En mi análisis, el yo tirano no es un villano, es un protector que se volvió demasiado poderoso y ahora está sofocando a la propia persona que debería proteger. Es como un sistema inmunológico hiperactivo que comienza a atacar al propio cuerpo. Y aquí entra algo que yo, Jun, veo que muchos terapeutas no enfatizan lo suficiente: el self que descuidaste no desaparece. Él continúa ahí, enviando señales que tú sistemáticamente ignoras. ¿Aquel apretón en el pecho cuando lastimaste a alguien pero racionalizaste rápidamente? Era el self. ¿Aquellos sueños perturbadores donde tú eres el villano? Era el self intentando comunicarse a través del lenguaje simbólico que estudié extensivamente. ¿Aquella sensación de vacío existencial incluso cuando ganaste la discusión? Era el self. Lo que observo es que la persona tóxica vive en guerra civil psíquica constante, solo que anestesió la percepción de esa guerra. Si mi colega Alfred Adler estuviera aquí conmigo ahora, diría algo crucial que complementa mi teoría: detrás de toda toxicidad hay un profundo sentimiento de inferioridad que la persona compensa con superioridad artificial. El tirano externo surge porque existe un miedo interno aterrador de no ser suficientemente bueno. Entonces, basado en mi experiencia clínica, ¿cómo comienzas a cambiar? Voy a darte 3 pasos concretos que desarrollé y testé con mis pacientes, pero advierto, van a doler. Paso 1. Implementa la demora de 24 horas. Esta es una técnica que recomiendo fuertemente. Cada vez que alguien te critique o señale un comportamiento tuyo, en lugar de defenderte inmediatamente, di apenas, voy a pensar sobre eso.
Y realmente piensa. Por 24 horas, prohíbele a tu yo defenderse. Solo observa la crítica. Escríbela en un papel. Pregúntale a tu self, no a tu yo, ¿existe algún grano de verdad aquí? Lo que observo en mis pacientes que siguen esta técnica es fascinante. Cuando el yo no está en modo defensa frenética, el self logra susurrar verdades incómodas. En los primeros días, puedo garantizarte, esto parecerá tortura. Tu yo tirano va a gritar, defiéndete. Explica. Justifica. Ignóralo. Espera 24 horas. Como mínimo el 70% de las veces, vas a percibir que la crítica tenía fundamento. Paso 2. Haz el inventario de los patrones. Este es un ejercicio que aplico con mis pacientes hace años. Toma papel y lápiz, sí, papel físico, no digital, y responde con brutal honestidad, ¿qué frases repito siempre que soy confrontado? Anota todas. Las personas son demasiado sensibles. Yo solo estaba bromeando. Tú entendiste mal. Yo nunca dije eso. Estoy solo siendo honesto. En mi análisis, estas frases son las firmas de tu yo tirano. Son los decretos que emite automáticamente para mantener el poder. Después de listar, haz un ejercicio perturbador que desarrollé. Para cada frase, pregunta, si yo estuviera equivocado, ¿esta frase me permitiría descubrirlo? La respuesta, en todos los casos, será no. Estas frases existen específicamente para bloquear la autocrítica. Son muros, no puentes. Y aquí está el paso más difícil que propongo, elige una de estas frases y prohíbete usarla por una semana entera. Cuando alguien te confronte y esta frase suba a la garganta, trágala. Mira qué sucede cuando no tienes esta defensa automática. Te vas a sentir desnudo, vulnerable. Bien. Esa vulnerabilidad, créeme, es el self intentando retomar el diálogo. Paso 3. Crea un jurado externo. Esta técnica que desarrollé puede parecer radical, pero funciona. Elige 2 o 3 personas que sabes que te aman pero que no te tienen miedo, gente que ya te confrontó antes. Siéntate con ellas y di algo revolucionario, me di cuenta de que puedo tener comportamientos tóxicos y mi ego me impide verlos. Ustedes tienen permiso, por los próximos 3 meses, para señalarme cuando esté haciendo eso. Y prometo solo escuchar y agradecer, sin defenderme. Puedo imaginar tu yo tirano gritando ahora, te estás humillando. Estás dando munición para que te ataquen. Pero mira, en mi experiencia clínica, esa es justamente la prueba de que es necesario. El self saludable, integrado, no tiene miedo del feedback externo, reconoce que otras personas ven ángulos que tú no ves. Y aquí está el truco que observo, en los primeros feedbacks, vas a odiar. Vas a sentir rabia, vergüenza, ganas de defenderte. No lo hagas. Solo di, gracias por decirme esto y retírate. Procesa después, solo. En algunas semanas, algo extraordinario sucede que documenté repetidamente, comienzas a anticipar el feedback. Antes de hacer algo, una vocecita pregunta, si hago esto, ¿el jurado lo va a señalar? Esa vocecita no es el yo tirano, es el self retomando espacio. Ahora, basado en mi experiencia de décadas, voy a ser completamente honesto sobre qué esperar. Las primeras 2 a 4 semanas haciendo esto van a ser horribles. Te vas a sentir como si estuvieras perdiendo tu identidad. Porque en cierto sentido, lo estás. El yo tirano era tu identidad, y está siendo depuesto. Vi pacientes tener crisis de llanto de la nada. Noches en que quieren volver al modo antiguo porque por lo menos ahí se sentían correctos todo el tiempo. Momentos de vergüenza intensa recordando situaciones pasadas y dándose cuenta, Dios mío, realmente fui el villano ahí. Lo que puedo decirte es, ese es el self despertando. Es doloroso porque estuvo aprisionado por años, décadas tal vez. Cuando liberas algo que estaba preso, los primeros momentos no son de alegría, son de confusión, dolor, desorientación. Yo lo sé. Pasé por eso también. Los obstáculos más comunes que observo, primero, vas a querer parar cuando las personas no te feliciten inmediatamente por el cambio. Después de todo, ¿te estás esforzando tanto? Pero mira, en mi práctica, lo que noto es que las personas a tu alrededor fueron heridas por años. Van a testear si el cambio es real. Van a esperar que recaigas. No lo tomes personal, es autopreservación de ellas. Continúa cambiando incluso sin aplausos.
Segundo obstáculo que identifico, vas a tener recaídas. Habrá días donde el yo tirano retoma el control y explotas, te defiendes, culpas a los demás. No uses eso como excusa para desistir. La recaída es parte del proceso de individuación. El self no recupera el trono en un día, es una reconquista gradual. Y tercero, algo que vi repetidamente, algunas personas en tu vida no van a gustar de tu cambio. Personas que se beneficiaban de tu toxicidad, que te manipulaban a través de tu necesidad de estar siempre correcto, que usaban tus patrones en tu contra. Cuando cambias, estas dinámicas mueren. Déjalas ir. Mejor perder relaciones basadas en toxicidad mutua que preservarlas y continuar preso. Entonces, recapitulando lo que exploré contigo hoy, si te reconociste en varias de estas 7 señales que identifiqué a lo largo de mi carrera, felicitaciones, acabas de dar el primer paso que la mayoría de las personas tóxicas nunca da, que es simplemente considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el problema esté en ti. Y mira, en mi visión como psicólogo, esto no te hace una persona horrible. Te hace una persona valiente. Porque puedo garantizarte, es infinitamente más fácil vivir en la burbuja confortable del yo tirano, donde tú siempre estás correcto y el mundo siempre está equivocado, que enfrentar la verdad incómoda de que lastimaste personas, de que tus justificaciones eran racionalizaciones, de que tú, solo siendo honesto, era crueldad disfrazada de virtud. La persona verdaderamente tóxica nunca llegaría hasta aquí en este vídeo, habría cerrado en los primeros 30 segundos, ofendida, diciendo, esto no se aplica a mí. Si aún estás aquí, puedo decirte, hay esperanza. Y aquí hay algo que yo, Jun, quiero que entiendas profundamente, reconocer tu toxicidad no es el fin de tu historia, es el comienzo de tu historia real. Porque mientras vivías bajo la tiranía del yo, no eras realmente tú. Eras una caricatura defensiva, una armadura ambulante, un conjunto de mecanismos de defensa fingiendo ser una personalidad. El self verdadero, la totalidad de quien puedes ser, estaba sofocado ahí abajo. Cuando comienzas a desmantelar esta tiranía, algo extraordinario sucede que presencié innumerables veces, finalmente te conoces a ti mismo. Y paradójicamente, cuanto más admites tus fallas, más fuerte te vuelves. Porque la fuerza real, como aprendí en mi propia jornada, no viene de nunca estar equivocado, viene de poder estar equivocado y sobrevivir a eso. Viene de poder escuchar, me lastimaste, y no desmoronarte, pero tampoco atacar. Solo reconocer, procesar, cambiar. Y ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estas 7 señales que identifiqué te impactó más? ¿Cuál de ellas reconociste en ti mismo y pensaste, diablos, es exactamente eso lo que hago? O tal vez reconociste a alguien cercano y ahora estás entendiendo por qué esa persona actúa así. Déjalo en los comentarios, puede ser anónimo, puede ser vago, pero comparte. Porque a veces admitir públicamente, incluso de forma anónima, es el primer paso para romper el poder que estos patrones tienen sobre ti. Y quién sabe si tu comentario no ayuda a otra persona a tener el coraje de reconocerse también. Si este vídeo te incomodó, te confrontó o te hizo pensar, excelente, ese era exactamente mi objetivo. Deja ese like para que más personas puedan tener acceso a esta reflexión incómoda pero necesaria. Suscríbete al canal, ¿qué diría Jun?, porque aquí analizamos los fenómenos de la vida moderna a través de la psicología profunda, sin pelos en la lengua pero siempre con el objetivo de ayudarte a crecer, no de destruirte. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos donde continúo explorando los rincones más oscuros de la psique humana. Comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar esto, pero cuidado, mandar a alguien diciendo, mira esto, eres tú, puede ser exactamente el tipo de comportamiento tóxico que acabamos de discutir. Entonces comparte de forma gentil, como una reflexión que vale la pena, no como una acusación. Y para terminar, te dejo con algo que yo, Carl Jung, escribí y que resume todo lo que hablamos aquí, el encuentro de 2 personalidades es como el contacto de 2 sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas son transformadas. Percibe lo que dije, ambas son transformadas. No solo la otra persona. Si en todos tus encuentros sales ileso, intocado, convencido de que solo los demás necesitan cambiar, no estás encontrando personas, estás colisionando con ellas. Y un día vas a despertar solo, rodeado apenas por los escombros de las relaciones que tu yo tirano destruyó, y finalmente vas a escuchar al self susurrando, intenté advertirte. No esperes que ese día llegue. Hasta la próxima.